Esto, nitrógeno total Sheldal, es una denominación que tiene. El nitrógeno total Sheldal es por un señor que se llamaba Sheldal, que inventó un método para analizarlo. Es el amonio, que es, el amonio está en equilibrio con el amoníaco, la orina es amonio, y el nitrógeno orgánico. La suma de los dos es lo que se llama nitrógeno total Sheldal. Y eso es una menor cantidad, entre 8 y 12 gramos por habitante, por día. Y el fósforo total, P, porque es el símbolo químico, es entre 1 y 2 gramos. Bueno, ahí está explicado. Valores típicos de efluentes crudos, esto es más o menos lo que se asume cuando se diseñan las plantas, ¿tá? El pH suele estar entre 6,5 y 8,5. Normalmente está bastante cercano a 7 en la mayoría de las plantas de ustedes, y 7 es neutro. El pH, si saben, va de 1 a 14. 1 es ácido, muy ácido, y no podemos, ningún organismo vivo puede subsistir mucho más abajo de 6,5, digamos. Donde empezamos a descender, tenemos un problema grande, y las bacterias también. Y a su vez, muy alcalino, es de 7 para arriba hasta 14, que es el máximo, ¿tá? Entonces, en las plantas, medido por las tiritas o por un pHímetro, normalmente anda en esos rangos, ¿tá? La DBO suele ser o estimarse en 200 miligramos por litro. Esto es 200 ppm también, ¿no es cierto? Parte por millón. Los sólidos suspendidos puede ser un poquito menos. El nitrógeno total Sheldal normalmente anda entre 35 a 60, más parecido a 35 que a 60. Y la DQO, en general, en crudo, puede estar en una relación entre 2 a 3. O sea, ustedes saben que la DQO jamás puede ser menor a la DBO, porque si la DQO fuera todavía degradable, ¿está bien?, sería igual a la DBO. ¿Está bien? O sea, la DQO es una manera de medir materia orgánica, es la más rápida, pero tiene una parte biodegradable y otra no. Por eso que la DQO siempre es más alta que la DBO. Si nosotros dijéramos que es la DQO de entrada de 450, bueno, quiere decir que hay 200 que son biodegradables y 250 que no lo son. ¿Está bien? Entonces, en el líquido crudo uno puede estimar, si no tienen los dos datos, una relación. Cada planta tiene su propia relación histórica, y eso con los datos que tienen que pedirle al laboratorio los tendrían que poder manejar para saber anualmente o de varios años cuál es la relación de crudo, porque esto lo hace el laboratorio una vez por mes, pero si tienen 4 años pueden sacar una relación. Pero suele ser entre 2 y 3. ¿Qué pasa cuando yo voy a la salida de planta? Esta relación se altera. Es menos DBO que DQO, porque la DQO, la parte no biodegradable no cambia en la planta. Algo sedimenta en el sedimentador, pero la particulada, pero la no biodegradable las bacterias no la pueden remover. Por lo tanto, en salida de planta se dice que en general lo normal es entre 3 y 4 veces mayor la DQO que la DBO. ¿Está bien? O sea, la DBO es bien chiquita, si la planta anda bien, y la DQO es entre 3 y 4 veces más. O sea, la relación es más alta en salida, por eso, porque las bacterias degradan, achican más la DBO que la DQO. ¿Está? Y el fósforo suele ser alrededor de eso. Acá vemos la diferencia. Esto, ADA, es los parámetros de vuelco, o sea, lo que tiene que ser salida de planta, de todas nuestras plantas en la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Y ACUMAR es lo que exige en esta cuenca. ¿Está bien? pH es parecido, DBO nosotros podemos volcar hasta 50 miligramos por litro, ACUMAR dice no, señores, cuenca alta 15, es súper estricto, muy estricto. Sólidos suspendidos totales, el ADA no lo tiene en cuenta, ACUMAR dice 35, o sea, no puede ser muy turbia el agua tampoco, porque los sólidos enturbian el agua. Nitrógeno total Sheldal son iguales, 35 miligramos. La DQO 250 en el ADA y 125 en ACUMAR. Y fósforo es muy exigente el ADA. Ninguna planta nuestra cumple esto, en ningún lado. Esto es
un valor de los países desarrollados. O sea, para mí acá hay algo que no está bien pensado, porque el ADA exige esto a todas las plantas de la provincia de Buenos Aires, lagunas, lechos percoladores, barros activados, todas. Si vos no tenés un tratamiento específico para remover el fósforo, esto es imposible. Nadie lo puede remover a ese valor, ¿tá? Ni nuestras plantas sofisticadas logramos tener 1 miligramo. La única planta que va a lograr, si sale todo bien, tener fósforo 1 miligramo es una planta que está en construcción en Bahía Blanca, porque se va a utilizar para reuso, y esa va a remover fósforo de una manera biológica y a su vez con cloruro férrico, que es un coagulante que lo hace precipitar más, y tenemos que llegar a uno que es el permiso de vuelco, pero además lo que exige los tratamientos que vienen atrás de esa planta para que el polo petroquímico use ese efluente como agua de procesos y agua de enfriamiento. O sea que es la idea, más de 2.000 metros cúbicos hora en Bahía Blanca van a ser utilizados por el polo petroquímico. Si la economía del país mejora un poco, porque ahora se está terminando la planta nuestra, pero todavía no arrancó el tratamiento terciario y cuaternario. Después le explico un poco de qué se trata eso. Pero es la planta más, en este momento, más interesante nuestra. Esa sí tiene remoción de nutrientes. Bueno, las bacterias, en provincia son 2.000 colifecales o E. coli, que es Escherichia coli, que es la más representativa de las colifecales, bueno, son las que están en los cloacales, digamos, ¿tá? En agua potable, si hay colifecales, se sabe que hay una contaminación cloacal, ¿tá? Hay otras bacterias que se llaman coliformes totales, esa habla de si hay mucha presencia, suciedad, pero no necesariamente es un efluente cloacal, ¿tá? En Rojas, no sé si se acuerdan, pero hace unos años casi toda la población fue a parar al hospital por el agua, encontraron colifecales en el agua y una bacteria que se llamaba Shigella, que después la vamos a ver, que está presente en los efluentes cloacales. Esa fue la que mandó a todo el mundo al hospital, por suerte no se murió nadie. En cambio, Acumar exige 500 unidades formadoras de colonia cada 100 mililitros. Las dos medidas son similares, son por 100 mililitros, siempre los análisis bacteriológicos son la muestra es de 100 mililitros, pero esto quiere decir número más probable, es un método, también un método analítico. Y esto, unidades formadoras de colonia, eso es porque es basado en otro método que se llama con membranas, y uno con el microscopio puede contar que hay 500 unidades, o sea, son 500 manchitas que se la cuenta como si fuera una bacteria, pero eso es una colonia. Y la temperatura, los dos son menor a 45 grados, los efluentes cloacales siempre son tienen mayor temperatura que el agua potable, parte porque en los domicilios se usa agua caliente y después por los vuelcos industriales, ¿tá? Y es importante que sea menor a 45, nunca nos pasó. Aparte, podríamos llegar a matar nuestras bacterias si entrase agua tan cálida, porque a las bacterias les gusta hasta cierta temperatura, como al ser humano. 30 grados, 32, van rápido, pero un poco más de eso y ya empiezan a tener serios problemas, ¿tá? 45 no creo que le haga bien a ninguna de nuestras bacterias normalmente. Bueno, los constituyentes biológicos, hablamos de físicos, químicos y biológicos. Hay bacterias, hay virus, hay parásitos, hay hongos, hay distintas. Esta E. coli, que es Escherichia coli, que es la bacteria colifecal más conocida, los análisis se basan en esta muchas veces. Esta en particular es una cepa, que es un tipo de bacteria en particular, o 157H7, es la del síndrome urémico hemolítico, la de las hamburguesas, que se han muerto muchos chicos y gente grande también comiendo carne picada cruda, mal cocida, digamos, porque estas bacterias están en las heces de los vacunos. Cuando hacen la faena en los frigoríficos, obviamente que parte de las heces terminan en la carne y... ¿Cómo? Sí, claro, la lavan, todo, pero en definitiva la carne en la superficie tiene estas bacterias. Cuando vos haces carne picada, ¿qué pasa? Lo que está en la superficie lo molés y lo metés adentro, ¿tá? Entonces, si la carne picada no está bien cocida,
te podés recontraenfermar. En cambio, vos un churrasco lo haces a la plancha, aunque en el centro esté más crudo, vos matás todas las bacterias si estás quemando a alta temperatura la superficie. Pero la carne picada no es así, porque las bacterias las mandaste a cualquier lado adentro. Entonces nunca hay que comer carne picada que no esté bien cocida, digamos, ni en casa ni en ningún lado. Shigella, ven que estos son imágenes no de los microscopios que tenemos nosotros, sino un microscopio electrónico, también, que es mucho más grande y por eso se ve así. El tamaño, o sea, la forma de las bacterias, tanto la E. coli como la Shigella, son bacilos, porque son como cilindritos, o sea, pueden ser bacilos, pueden ser circulares como estos cocos, así en tiritas son estreptococos. Vibrio es el Vibrio cólera, el cólera es así, es una bacteria, y espirilos son esos que te parece un tirabuzón. Las bacterias, vamos a ver después, al final, el cloro las mata muy rápidamente, son las más fáciles de eliminar. Por eso que un agua bien desinfectada nunca debería tener bacterias. Virus ya es un poquito más complejo. Con cloro se necesita más tiempo de contacto o más dosis. Eso lo vamos a ver también en la parte de desinfección, que la desinfección es no solo la cantidad de cloro, sino el tiempo que el cloro está en contacto con el líquido para poderlas matar. Virus, hay, bueno, hepatitis A, esto circula en nuestras plantas. Rotavirus es uno de los más importantes para enfermedades de los niños. Y parásitos, este es un parásito que se llama, esto es un quiste que tiene, rayita 10 micrones, esto anda entre 5 y 10, se llama Cryptosporidium, y en Estados Unidos, en Australia, en Europa, ha generado muchos problemas en el agua potable, porque se enquista, hace una cápsula y el cloro no le hace nada. Para matar eso tenés que tener luz ultravioleta. Entonces, en agua potable, los países industrializados cada vez más usan cloro y luz ultravioleta, combinados. Acá nosotros habíamos hablado, por una cuestión de costos y por beneficio de la naturaleza, sacar el hipoclorito, que es muy caro, y poner luz ultravioleta. Pero eso, bueno, no hubo recursos, no avanzó, se quedó. Pero es más barato para APSA poner una luz ultravioleta que clorar con hipoclorito. En una planta que funcione muy bien, porque la luz ultravioleta, lo vamos a ver después, es muy sensible a las partículas, a la turbiedad. El efluente, para que la luz ultravioleta funcione bien, tiene que ser de baja turbiedad. El cloro también, pero es más sensible todavía a la luz ultravioleta. Bueno, esa es una lista reducida. La cantidad de patógenos que circulan por el efluente cloacal son, no sé, cientos. O sea, estos son por ahí los más conocidos, que provocan que ustedes sean conscientes de que este líquido, y sobre todo cuando está crudo y no clorado, puede ser peligroso para ustedes y para el resto de las personas. Deben tomar ciertas precauciones. Debido a todos estos contaminantes que hemos ido relatando, es muy importante depurar las aguas cloacales para evitar contaminar el medio ambiente. Y a su vez, la salud de la población, porque como decíamos, muchas veces salen los efluentes cloacales, pasan por algún arroyo y los chicos en verano se quieren bañar, se quieren refrescar y se enferman. Y por ingesta, o sea, por vía bucal, hay muchísimas bacterias que, bueno, y es lo que más mata a niños, digamos, en la Argentina y en el mundo. Después, para remover las sustancias contenidas en las aguas residuales, también, así como hay contaminantes físicos, químicos y biológicos, los procesos también se clasifican igual. Procesos físicos, lo más común es las rejas, los desalenadores, la sedimentación, la filtración, el espesado, es decir, es simplemente una decantación o una filtración, ¿no? Una reja es, en definitiva, un filtro que para sólidos grandes. Es como un colador. Después, la desinfección con UV, con luz ultravioleta, también se considera un proceso físico, no es químico, porque es luz, la acción de la luz en
la longitud de onda que es ultravioleta. Membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. Si uno quiere, muchos países, ya les dije, reutilizan el efluente cloacal para la industria, por ejemplo. En Bahía nosotros, teóricamente, si se terminan las otras dos plantas, se va a usar, y hay, después de la planta que sería parecida a esta, pero con remoción de fósforo y nitrógeno, viene una planta de membranas de ultrafiltración, que es un pretratamiento para la ósmosis inversa, y después vienen membranas de ósmosis inversa que retiran los sólidos disueltos, los cloruros, porque la industria necesita bajo contenido de cloruro. El cloruro es corrosivo, ¿está bien? Entonces, ellos tienen altas temperaturas en las destilerías, y si hay muchos cloruros, los condensadores y los reboilers, que se llama, que producen vapor, se pueden pinchar, se pueden arruinar. Entonces es muy importante mantener bajo control el nivel de cloruros, que creció cuando pasó de agua a efluente cloacal, ¿tá? Los procesos químicos, nosotros lo único que usamos en nuestras plantas aquí es la desinfección con cloro, hipoclorito, para el tema de lo mismo, pero también se puede usar, como se va a usar en Bahía, coagulantes se llaman, que se usan en las plantas potabilizadoras, y puede ser cloruro férrico, sea en base hierro o en base aluminio, ¿tá? Los procesos biológicos, bueno, pueden ser los lechos percoladores, como ahora no se ve, pero acá atrás hay el resto de uno. La gente de Campana también tenía lecho percolador. Las lagunas facultativas son lo más común que tiene APSA en el interior. Hay más o menos 35 o 40 plantas que son lagunas. Y se llaman facultativas porque no se le agrega aire con aireadores. Y son bacterias. Las bacterias facultativas son aquellas que, si hay oxígeno, lo usan, y si no, usan oxígeno de los nitratos, por ejemplo. En las lagunas facultativas no es el tema de esta charla, pero hay una simbiosis, una interacción entre algas que crecen porque hay fósforo y nitrógeno, y la luz, y las algas durante el día producen oxígeno, las bacterias agarran ese oxígeno y depuran la materia orgánica. Aquí en las plantas nosotros le agregamos oxígeno, entonces no hay algas, y le agregamos mucho oxígeno en un lugar muy chiquito, no como las lagunas, que son hectáreas grandes, porque son menos bacterias. Nosotros acá las recirculamos y tenemos una cantidad enorme de microorganismos en un espacio chico, ¿tá? Aceleramos la naturaleza, si se quiere. Bueno, los barrios activados es el tema de estas plantas. La remoción biológica de nutrientes se llama normalmente remoción biológica de fósforo y de nitrógeno. Hay bacterias que se dedican, que son especialistas en remover fósforo, y otras en nitrógeno. Procesos anaeróbicos para efluentes también. Anaeróbicos es, a diferencia de nuestras plantas, es sin presencia de oxígeno. Ellos generan gases, pero generan gas metano que puede ser usado para energía. El gas metano es el GNC, ¿está bien? O sea que la digestión anaeróbica de barros, esto es algo que nosotros no tenemos digestión aeróbica, o sea, echándole aire, pero la digestión anaeróbica es lo que más crece en el mundo hoy, porque los barros digeridos anaeróbicamente se recupera muchísima energía, y las plantas depuradoras pueden ser autosuficientes en energía e incluso exportar. Yo estuve en una planta en Suecia, que son 700.000 habitantes servidos, y ellos con la digestión de los barros hacen andar 300 micros todo el año, digamos, de la línea municipal de ómnibus, lo purifican al gas que generan los digestores y andan los micros. ¿Qué pasa? Un digestor anaeróbico es más caro de construir y es más difícil de operar, porque como tiene gas, y si uno lo quiere recuperar para hacer GNC, es explosivo, o sea, tenés que tener un sistema, puede explotar, digamos. Entonces es una planta más compleja y es más cara de construir, ¿tá? El digestor aeróbico es un gran costo energético y por eso está disminuyendo. Una laguna aireada, bueno, las lagunas han visto, bueno, Campana tiene unas lagunas viejitas que
que tienen aireadores en general de superficie, o sea, aireada se llama porque se le ponen aireadores, pero en realidad ustedes imagínense que acá en el reactor nosotros recirculamos barro todo el tiempo, en las lagunas no se recircula nada, o sea, uno entra al efluente crudo, se le echa aire, una laguna aireada, y las pocas bacterias que estaban en el efluente son las que tienen que comerse lo que hay, entonces la remoción es mucho más baja que aquí. Esta es una laguna facultativa, y ya ven, esto es Magdalena, ven que esta es la entrada del líquido crudo, y en verano tiene esa coloración verde, ¿tá? Por las algas. Y esas algas generan el oxígeno que las bacterias necesitan para depurar. El problema es que el efluente sale así, en verano, es verde, ¿tá? Y vos lo volcás a un río y si es transparente el agua, es verde, ¿tá? Bueno, este es el reactor que creo que es el de Campana de Bahía, no, de Campana, perdón, y un lecho percolador como el que está acá. Son distintos sistemas biológicos, ¿tá? Este tiene, después lo vamos a ver, es en suspensión, o sea, nosotros mantenemos con el aire a los floc y las bacterias en suspensión. Este se llama lecho fijo, ¿por qué? Porque los microorganismos crecen sobre las piedras, están adheridos a las piedras. También se puede ver los tipos de contaminantes. Los sólidos, ¿cómo se pueden remover? Ahí hay una serie de definiciones, sedimentación, desbaste puede ser tamices, distintas variaciones de filtración, flotación por aire disuelto, eso que se llama DAF, se usa en 9 de julio para remover arsénico, pero históricamente en las plantas de barros activados los espesadores de barros han sido muchas veces por flotación, ¿tá? Es costoso el método, pero saca un barro espesado de 4% de sólidos, que es bastante, digamos. Ustedes tienen, todas las plantas tienen espesadores a gravedad, que es el más antiguo, el más simple, pero no es el más eficiente, digamos. Después lo vamos a ver eso también. También se puede agregar coagulantes o polímeros para remover más sólidos, coagulación, sedimentación, lo mismo. Materia orgánica biodegradable, bueno, ya hablamos de casi todos. Discos biológicos son parecidos al disfilter, pero en realidad crecen las bacterias ahí y ocupan poco lugar. No, nosotros no tenemos ese sistema. Lagunas tenemos muchas, pero si no tenés un pretratamiento que saque el barro primario, las lagunas se colmatan de barro y casi todas nuestras lagunas no andan, porque la laguna tiene que tener un volumen, una profundidad libre, y si se llena de barro le queda muy poquito volumen para tratar y entra y sale casi igual, digamos. Filtración también remueve materia orgánica particulada, o sea, partículas. Y tratamiento físico-químico es esto, es coagulación y separar. Patógenos, bueno, con la desinfección. La cloración en Estados Unidos es como el cloro genera productos colaterales que no son buenos para la naturaleza. En Estados Unidos a las plantas depuradoras le exigen clorar y después declorar. Cuesta el doble que a nosotros, en plata, pero es obligación por ley. Por eso en Estados Unidos se está distribuyendo de manera más exponencial, diría yo, la UV, o sea, la luz ultravioleta en los efluentes cloacales, porque además no genera productos colaterales. Lo malo que tiene la UV en agua, en cloacales no es tan importante, es que es como si fuera un mazo, o sea, bacteria que pasa, bacteria que la mata, le destruye el ADN y no se pueden reproducir y a los menos de 10 minutos se murieron, ¿tá? Pero no tiene efecto residual, o sea, si yo uso luz ultravioleta para desinfectar agua, en mi red de distribución no tengo efecto residual, no hay nada, no hay más desinfectante. Por eso que el cloro, lo exige la ley, uno en agua podría combinar luz ultravioleta con cloro, es la mejor desinfección, pero tenés que tener algo que tenga efecto residual. El dióxido de cloro, que es este, tiene efecto residual, el ozono no. O sea, este y este no tienen efecto residual. Se usan todos esos para desinfectar, tanto efluentes como agua. Materia orgánica refractaria es parte de la DQO. O sea, se llama refractaria porque es una materia orgánica que no es biodegradable y pasa por la planta biológica como entró, sale, digamos, ¿tá? Salvo que la podamos sedimentar y se va con los barros, digamos, ¿tá? Si no, se puede absorber, si es para reuso avanzado, absorción en carbono activado, ozonización, o sea, con ozono, y esto
que se llama luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno. Esto es agua oxigenada, ¿tá? Y en inglés es desinfección avanzada, ¿tá? Un proceso de oxidación avanzado. Eso se usa mucho en Estados Unidos y en otros lados para cuando quieren el efluente cloacal. Una vez que sale de una planta como la nuestra, le agregan eso, luz ultravioleta de mucha energía, o no la común que usaríamos nosotros, sino de mucho más energía, para destruir, con peróxido de hidrógeno destruye todo lo orgánico y lo inyectan a los acuíferos. Por ejemplo, en California hay un lugar que se llama el condado de Orange, que la población ahí creció mucho, el agua potable surge de perforaciones, y como está al lado del mar, tanto extrajeron agua subterránea que empezó a avanzar el frente salino y se salinizaron los pozos. Entonces ahora inyectan efluente cloacal tratado así, frena el mar y se lo terminan tomando. Sales pesados es por precipitación química, suelen concentrarse en los barros en nuestras plantas. Y sales inorgánicas disueltas. Las sales disueltas solo la ósmosis inversa o electrodiálisis, que tenemos, ¿no?, muchas plantas de ósmosis inversa, ninguna de electrodiálisis hasta ahora. Esto es un esquema general, es español, por eso dice criba, reja, ¿no? Esta parte es el pretratamiento, o sea, reja, desengrasado, desarenado, neutralización, el pH es normal. En muchas plantas se usa un sedimentador primario. Cuando es aireación extendida, después le vamos a hablar qué es la aireación extendida, son los procesos que nosotros tenemos, no se suele poner un sedimentador primario, por eso que nosotros pasamos del pretratamiento al tratamiento biológico, después un sedimentador que trabaja con el reactor, y los barros que extraemos de todos esos lados. Nosotros separamos los barros crudos, los mandamos a una deposición final, y los barros biológicos los secamos en el filtro banda y después los mandamos a deposición final. No es lo mismo crudo que... Bueno, y en muchos países que quieren hacer gas, un digestor anaeróbico, o sea, que produce gas metano, tienen decantadores primarios, porque el barro primario, o sea, antes de ser secundario, como se llama, o biológico, puede producir mucho más gas metano. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un decantador primario y un barro activado más chiquitito. El sedimentador primario saca parte de la materia orgánica, de los sólidos, y genera en los digestores de todos los barros mucho más gas, ¿tá? Y en Estados Unidos el barro es analizado y después lo usan como abono. En definitiva, una planta moderna puede reutilizar el líquido, generar energía y reutilizar el barro para abono agrícola. En Argentina no está permitido porque el SENASA no permite que los barros sean utilizados en los campos donde se cultivan trigo, maíz. Sí te permite para forestación y para mejora de suelo.